No sería exagerado decir que Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los filósofos más importantes de la antigüedad y quizás los más influyentes de toda la historia de la filosofía. Su pensamiento no solo influyó a incontables autores, sino que además contribuyó al desarrollo de infinidad de disciplinas y saberes, como la ética, la política, todas las ciencias e incluso la religión. Sócrates fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo por discípulo a Aristóteles. Hijo de un escultor y una partera, Sócrates de Atenas participó como soldado hoplita en las guerras del Peloponeso contra los espartanos cuando era joven. Sócrates gustaba de entablar conversación con todos los ciudadanos de Atenas. Se dedicaba a hacerles cuestionamientos para que cada uno de ellos alcanzara por sí mismo un conocimiento más certero. Sócrates se reconocía ignorante para que sus interlocutores pudieran expresar sus opiniones sin ningún temor. Su frase más conocida se refiere a esto: yo solo sé que no sé nada. El interés principal de Sócrates era indagar sobre el bien y la virtud, por lo que sus preocupaciones giraron alrededor de los temas ético y político. Por esta razón, Sócrates es considerado por muchos el padre de la ética. Sus continuos cuestionamientos terminaron por incomodar a los poderosos y se le llevó a juicio con los cargos de corromper a la juventud y negar a los dioses. Aunque Sócrates logró probar en el juzgado su inocencia, se le condenó a muerte, bebiendo el veneno de la planta de la cicuta. Aunque Sócrates no estaba de acuerdo con el veredicto, decidió cumplir con su condena, porque faltar a las leyes de la ciudad hubiera sido una injusticia. Además, Sócrates creía que el cuerpo era una prisión, por lo que la condena le estaba haciendo un favor, liberando a su alma y llevándola a la inmortalidad. Sócrates no escribió ninguna obra, pues consideraba superior el discurso que la escritura. Conocemos su pensamiento gracias al trabajo de sus discípulos, de los que destaca el más célebre de todos ellos, Platón. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. Platón era el apodo con el que se le conocía por poseer una espalda muy ancha, y con ese apodo pasó a la historia. Cuando era joven conoció a Sócrates y fue testigo de su juicio y muerte. Platón recaba lo sucedido en sus célebres diálogos. Allí redactó su filosofía, donde Sócrates es el personaje principal y que se dedica a interrogar a los ciudadanos y proponer sus teorías. Los títulos de los diálogos suelen llevar el nombre del interlocutor principal, como el Parménides, donde un joven Sócrates discute con el célebre filósofo presocrático. Los diálogos de juventud de Platón presentan las posiciones de Sócrates y relatan los últimos momentos de su vida. Los diálogos de madurez, aunque siguen empleando la figura de Sócrates como personaje principal, presentan más bien la teoría platónica. Platón continúa con las elaboraciones éticas y políticas iniciadas por su maestro, pero también se preocupó por otras áreas, como la cosmología, la epistemología, la metafísica, la teología, entre otras. Platón introdujo su célebre teoría del mundo de las ideas como una respuesta cosmológica a los problemas presentados por los presocráticos, y también imaginó una sociedad ideal y utópica, como lo plasmó en su famosa obra La República. La filosofía platónica influyó en el modo en el que el ser humano se concibe a sí mismo durante siglos. Su legado en la cultura occidental se deja sentir tanto en el pensamiento científico y humanista, pero también influyó en la cultura occidental a través de la religión, pues las religiones monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, recibieron todas una importante influencia platónica. El legado de Platón en la cultura occidental es apabullante, al punto que el pensador inglés Alfred North Whitehead dijo que toda la tradición filosófica europea no es sino una serie de notas al pie de página sobre Platón. Platón fundó una escuela filosófica conocida como la Academia, que logró sobrevivir casi 8 siglos en una u otra configuración. El estudiante más célebre de Platón fue Aristóteles, nacido en la región de Macedonia, cercana a Grecia, precisamente en la villa de Estagira, motivo por el cual a Aristóteles se le suele llamar el Estagirita.
Aristóteles estudió en la academia por 20 años hasta la muerte de Platón. Entonces la abandonó porque su cuidado fue encomendado a Espeusipo, sobrino de Platón. Regresó a Macedonia, donde fue el maestro de otro gran personaje de la historia, Alejandro Magno, el célebre comandante que llegó a conquistar todo el mundo conocido. Con los años, Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela, el Liceo. A los discípulos de Aristóteles se les llamaba peripatéticos, porque según la leyenda solían conducir sus lecciones mientras caminaban. El legado intelectual de Aristóteles es inagotable y alcanzó una influencia notable sobre el pensamiento occidental. Se podría decir que la ciencia fue aristotélica por más de 1000 años, hasta la llegada del Renacimiento. Es reconocido como el padre de al menos 2 disciplinas, la lógica y la biología, y no hay un campo del saber antiguo que Aristóteles no hubiera tenido una opinión educada, como en la metafísica, la filosofía de la ciencia, la física, la ética, la política, la retórica, la estética, la astronomía, tan solo por mencionar algunos. El legado de Aristóteles se aprecia en todas las épocas de la humanidad y en una inmensidad de autores posteriores. El contenido de la filosofía de estos 3 autores es muy grande, por lo cual dedicaremos toda una serie de videos para estudiarlos. No obstante, recomiendo que tengamos presente lo que hicieron los presocráticos, ya que de alguna u otra manera, Sócrates, Platón y Aristóteles se encuentran en discusión y en diálogo con los antiguos pensadores. Vamos a las recomendaciones bibliográficas. Recuerda que nada sustituye la lectura de los textos. Quiero agradecer al Dr. Roberto Rivadeneira, experto en Platón, por su ayuda en la construcción de esta bibliografía. Para esta sección introductoria, te recomiendo algunas obras monográficas o de consulta que te ayudarán a entender mejor el pensamiento de Sócrates y Platón. Y te recuerdo que Aristóteles lo veremos en nuestro siguiente episodio. Como recomendaciones tenemos Platón y la Academia de Jan Brun, Platón, los 6 grandes temas de su filosofía de Antonio Gómez Robledo, el pensamiento de Platón de Grube, así como el pensamiento de Platón de Nuño y el pensamiento de Sócrates de Taylor. Como historia de la filosofía especializada tenemos a Guthrie, en el volumen 3 y 4 trabaja a Sócrates y a Platón, y la lectura integrada de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. El método socrático también es conocido como mayéutica. La mayéutica significa etimológicamente parir o hacer nacer con trabajo. Sócrates es el primero de los 3 grandes filósofos de la antigüedad. Se distinguía por querer hacer reflexionar a sus contemporáneos, pero para hacerlo sin intimidarlos, se valió del método de la mayéutica. La actitud que toma Sócrates para dialogar con sus contemporáneos es conocida como ironía socrática. Sócrates se presentaba como un ignorante que no conocía nada al respecto de un tema y que le hacía preguntas a su interlocutor para que él le contestara lo que creyera sobre algún concepto en particular. Sócrates se preguntaba sobre la belleza, sobre la virtud, sobre el amor, sobre las ideas, sobre el Estado y sobre muchas otras cosas más. Pero la idea de Sócrates nunca fue imponer su teoría sobre los demás, sino dejar que cada quien descubriera la verdad por sí mismo. Y Sócrates funcionaba como una especie de partera o de comadrona, como él mismo lo decía, porque intentaba que las ideas nacieran en los demás sin su intervención o con una intervención mínima. Para recordar lo que es la ironía socrática, conviene recordar lo que era la más famosa frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Esta frase puede malinterpretarse. Sócrates no era ningún tonto ni ningún ignorante, sino que se refiere más bien a la actitud que se debe tener hacia el conocimiento, ya que no importa qué tanto conozcamos, hayamos leído o lo que sea, siempre es posible asombrarnos y encontrar algo que no habíamos visto antes.
y la única forma para reconocer un conocimiento nuevo es asumir que uno no sabe nada. La frase "yo solo sé que no sé nada" no es una falsa modestia o algo por el estilo, sino que es una actitud que se debe de tomar siempre, ante todo conocimiento y ante cualquier interlocutor, sin importar si este interlocutor tiene grandes credenciales o no. Siempre uno debe de asumir la ignorancia propia para así poder estar abierto a nuevo conocimiento. Si llegamos a una discusión con una mente dispuesta y libre de prejuicios, es más fácil que conozcamos y aceptemos nuevas ideas, mientras que si pretendemos ya saberlo todo, corremos el riesgo de no aceptar nada que no esté de acuerdo con nuestra actual visión del mundo. Por eso es importante adoptar esta actitud socrática en cualquier intercambio intelectual. Y así como Sócrates adoptaba esta actitud para sí mismo, pedía que sus interlocutores tuvieran la misma disposición para que juntos construyeran un conocimiento nuevo a partir de la discusión. Es por esto que Sócrates se asociaba con la profesión de la partera, que convenientemente era la profesión de su madre. Finalmente, Sócrates nos recuerda la importancia de la capacidad de asombro. El filósofo siempre debe de acercarse a la realidad y hacia cualquier fenómeno interno o externo con la misma ingenuidad con la que un niño, por ejemplo, conoce las cosas por primera vez. Cuando somos niños nos asombramos de todas las cosas, ya que no las conocemos. Y conforme vamos creciendo, a través del hábito y la experiencia, las cosas dejan de asombrarnos. Sócrates nos pide que no perdamos esa capacidad de asombro y que veamos las cosas siempre con ojos nuevos, a pesar de que ya las conozcamos. Esto nos permitirá encontrar cosas nuevas que antes quizás no habíamos notado. Así pues, estas son tres de las características más importantes del método socrático: la ironía, la mayéutica, que significa parir las ideas, y la capacidad de asombro. Como puede verse, aquí todavía no estamos desplegando ninguna teoría sobre Sócrates ni nada de lo que pensaba, sino más bien una actitud que tenemos que tener hacia el conocimiento. Y esto es muy importante, ya que si tenemos una actitud adecuada, es más fácil encontrar nuevas ideas. Sócrates contradice a los sofistas, que se jactaban de tener una opinión de cualquier tema e incluso de poder defender cualquier argumento. Sócrates, por el contrario, asume que no sabe nada y no se cree capaz de defender cualquier cosa como hacían los sofistas. Este cambio de actitud respecto al conocimiento va a dejar una huella muy profunda y va a definir lo que debería ser la actitud filosófica a partir de entonces. En buena parte de los diálogos de Platón, donde Sócrates es el personaje principal, él se encuentra discutiendo con los sofistas y haciéndoles mostrar que una actitud humilde respecto al conocimiento a veces es mucho mejor que un argumento muy complicado o que tener todos los datos correctos sobre algún tema. Y por esta razón Sócrates es una figura muy admirada en la historia de la filosofía, no solamente por su pensamiento, sino también por cómo asumió la labor filosófica. Para comenzar con Sócrates, lo mejor es empezar con los diálogos, la apología y el critón de Platón. El método socrático aparece a todo lo largo y ancho de los diálogos platónicos, pero dos lugares donde puedes observarlo con particularidad es en el Menón y en el Gorgias. También puedes consultar la comedia de Aristófanes, Las nubes, donde se burla de Sócrates. Una buena obra introductoria es El pensamiento de Sócrates de Taylor, y consultar la historia de la filosofía griega de Guthrie, así como las lecciones sobre la historia de la filosofía en su apartado del método socrático de Hegel. Sócrates se encuentra dialogando con los sofistas. Los sofistas pensaban que todo era relativo a la opinión de cada individuo y que no tenía caso buscar por verdades universales. Sócrates será una respuesta a estos pensamientos. Él no cree como los sofistas que todo sea relativo, sino que el bien tiene un principio universal. Sin embargo, este principio universal no está dado ni por los dioses, como creía
la mayor parte de la población en aquel tiempo, ni tampoco las leyes decían propiamente lo que es bueno, sino que cada persona, cada ser humano, descubre el bien por sí mismo en su conciencia. Esto para nosotros nos puede parecer una trivialidad, ya que está asumido en nuestra cultura. Sin embargo, en el tiempo de Sócrates, el bien estaba determinado por los designios de los dioses que podían leerse en las profecías de los oráculos. Los antiguos griegos asistían al oráculo o a otros actos de adivinación para descubrir qué es lo que tenían que hacer en su vida cotidiana. Y se cuenta que decisiones muy importantes no podían llevarse a cabo si no eran consultadas antes con los oráculos. En cambio, Sócrates piensa que el bien emana de la conciencia. Cada uno de nosotros puede determinar lo bueno y lo malo haciendo una introspección. Sócrates no le gustaba decir qué era lo bueno, sino que interrogaba a sus interlocutores para que ellos mismos descubrieran lo que es bueno por sí mismos. Cada hombre crea su máxima de moralidad en su interior, y esta máxima de moral no es algo particular. No puede ser que algo sea bueno para una persona y malo para otra. Esto no es relativo, sino que todos encontramos en nuestra conciencia la misma verdad. La moralidad no estaría así dada por algo que es exterior al hombre, sino que esto se descubre en su interior. A partir de esto, Platón pensará que todos los hombres participan de la misma idea del bien. En nuestro interior descubrimos una misma verdad, que es efectiva para todos los seres humanos. Sócrates no sabía muy bien cómo explicar esto a sus contemporáneos y decía que él estaba poseído por un daimon, un espíritu o un genio que le decía lo que era bueno y lo que era malo. Esto no debe tomarse como algo mágico o religioso, sino que era una expresión metafórica para explicar que el bien no pertenece solamente a nuestras opiniones más personales, sino que se trata de algo más y que todos compartimos de esa idea. El bien será para Sócrates un conocimiento racional al que todos podemos acercarnos. Sin embargo, Sócrates lleva muy lejos esto, ya que propone que el bien es particularmente un conocimiento. Si el bien es un conocimiento, esto implicaría que una vez que se posee, no se podría fallar jamás, y que siempre se haría lo correcto. Aristóteles va a criticar esta postura que en nuestros días es conocida como intelectualismo moral. Si Sócrates tuviera razón, entonces los sabios serían perfectos, ya que siempre cometerían las acciones correctas debido a que poseen el conocimiento del bien. Observamos que esto no es verdad, ya que no importa si uno es un sabio o un ignorante, uno siempre puede cometer errores e incluso voluntariamente hacer un acto de maldad. Aristóteles critica a Sócrates de este modo y concluye que el bien no puede ser un conocimiento y que no solamente implica a la parte racional de nuestra alma, sino que para hacer el bien también vale la voluntad. Una persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo, y aún así por negligencia o por un simple acto de maldad podría decidir no realizar la acción buena. No importa qué tan sabia sea una persona, cualquiera de nosotros puede decidir en cualquier momento no hacer el bien por cualquier razón, lo cual contradice la teoría de Sócrates. Sin embargo, Sócrates hace un descubrimiento muy importante, y es que todos podemos encontrar en nuestro interior lo que es bueno y lo que es malo, sin necesidad de que nos lo diga la religión o las instituciones jurídicas, y mucho menos las supersticiones. Es por esta razón que Sócrates es considerado por muchos el padre de la ética, y es el fundamento para muchas ciencias y disciplinas de nuestro tiempo. La idea del bien aparece en muchas de las obras de Platón referidas a Sócrates, y casi todos los diálogos o en muchísimos pasajes hay referencias a esta idea. Por lo que la recomendación de diálogos que aquí te hago simplemente es una muestra muy pequeña de todos los lugares donde se refiere la idea del bien. Sin embargo, como recomendaciones tienes los diálogos del Protágoras, el banquete o simposio y en la República. Revisar el pensamiento de Sócrates de Taylor,
así como la historia de la filosofía griega de Guthrie y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, donde habla del principio de lo bueno. Hablaremos de el juicio y la muerte de Sócrates. Conocemos al respecto gracias a los textos de sus discípulos Jenofonte y Platón. Ambos escriben textos que narran la suerte de Sócrates, que llevan el mismo nombre, Apología de Sócrates. Como saben, apología significa defensa. Adicionalmente, Platón escribió otro texto importante, el Critón. El Critón continúa con la historia de Sócrates después de su juicio y relata lo que acontece en la prisión y los momentos antes de su muerte. Algunos ciudadanos de Atenas, cansados de los continuos cuestionamientos que hace Sócrates a la población e incluso a la democracia, deciden llevarlo a juicio. A Sócrates se le acusa de 2 cargos: introducir nuevos dioses y corromper a la juventud. Sócrates decía que escuchaba la voz de un daimon o de un genio que le decía lo que era bueno y lo que era malo. Esto fue interpretado por los atenienses como la introducción de un nuevo dios, y se le acusaba de impiedad, ya que un nuevo dios podría implicar el olvido de los viejos dioses. Sócrates se defiende diciendo que todos le han visto llevar las ofrendas a los dioses convencionales como cualquier otro buen ciudadano ateniense, y que el hecho de que se introduzca un nuevo dios no implicaba ningún acto de impiedad. La segunda acusación se relacionaba con la corrupción de los jóvenes. Uno de los acusadores, llamado Anito, decía que Sócrates lo había convencido de abandonar el oficio de la familia como curtidor de pieles y que le insistía que se dedicara a profesiones y actividades más nobles, especialmente la filosofía. Este consejo de Sócrates atentaba contra la opinión de su padre y de su familia, y se le acusaba a Sócrates que él promovía que los jóvenes desobedecieran a sus padres. Incluso el más famoso de los comediantes antiguos, Aristófanes, en una de sus obras relata precisamente esto: cómo Sócrates, al enseñarle a argumentar a los jóvenes, estos se aprovechaban de esta capacidad para no obedecer más a sus padres. Se encuentran muchas lecturas en las historias de la filosofía que relatan que el juicio de Sócrates fue una farsa y que los cargos que se llegaron a imputar provenían más bien de la animadversión y el odio que tenían los atenienses contra Sócrates que de cargos reales. Sin embargo, Hegel, en sus lecciones de historia de la filosofía, nos comenta que los cargos que se le realizan a Sócrates son muy graves dentro del contexto ateniense. Para los antiguos griegos, la creencia en los dioses no era un asunto personal, sino incluso social y estatal. Los dioses antiguos daban identidad a los ciudadanos griegos, y considerarse ateniense implicaba creer en los antiguos dioses. Incluso para los antiguos no se podía separar lo estatal de lo religioso. El mismo nombre de la ciudad Atenas revela lo relacionado que estaba la divinidad con lo político. Creer en la diosa Atenas era lo mismo que creer en la ciudad, y por eso este cargo de impiedad era tan grave. Igualmente, la obediencia hacia los padres en aquel tiempo era incuestionable. Hegel tiene una opinión distinta a lo que muchos otros han comentado del juicio de Sócrates, donde dicen que Sócrates era inocente. Quizás para nuestro punto de vista moderno, el hecho de tener otras creencias u otros dioses, o el simple hecho de no obedecer sin ningún cuestionamiento a los padres, no debería ser tema de un juicio político, ni mucho menos debería de acarrear la pena de muerte. Sin embargo, Hegel defiende que en esto se estaban jugando los griegos su propia visión del mundo y de la sociedad, y que si esto era cuestionado, muchas otras cosas dejarían de tener sentido. Hegel, a diferencia de muchos otros pensadores, dice que Sócrates era culpable de estos cargos, ya que en efecto estaba introduciendo un nuevo principio moral a las costumbres de Atenas, el principio de la conciencia interior a través del genio o del daimon, y que esto hacía que los jóvenes y todos los ciudadanos de Atenas pensaran por sí mismos y cuestionaran las leyes y las convenciones de su tiempo. Ahora bien, con esto Hegel no está diciendo que entonces los atenienses estaban en lo correcto y Sócrates estaba equivocado y era un corruptor de la sociedad. Lo que está diciendo Hegel es que Sócrates introduce una nueva comprensión de la moralidad
que hasta entonces no se tenía ninguna idea en Atenas ni en ninguna parte del mundo. Esta nueva comprensión de la moralidad no estaba basada en las costumbres, sino que la moralidad socrática apela a la conciencia interior, algo que para nosotros nos parece muy común, pero que es algo que en aquel entonces no se tenía ninguna idea. Los antiguos griegos extraían su idea de la moralidad a través de la mitología, de las leyes y lo que decían los padres, pero nunca nacía de una reflexión interior de un individuo. En este sentido, Hegel dice que los atenienses estaban en lo correcto en encontrar culpable a Sócrates, ya que en ese momento no se tenía ninguna idea de aquella moralidad. Pensar que los atenienses eran malos y Sócrates era bueno implica no entender muy bien lo que se comprendía por ética y moral en aquel tiempo, ya que entonces la bondad no emanaba de la conciencia, sino, como ya hemos dicho, de las costumbres y de las leyes de la ciudad, así como en la creencia por todos los ciudadanos de los mismos dioses. Sin embargo, Hegel señala un atenuante, y es que el cargo de la pena de muerte fue excesivo. Cuando se les hacía saber a los juzgados que eran culpables, se les daba la concesión de que ellos mismos escogieran su propia condena. Y como Sócrates se pensaba inocente, él dijo que su condena debía ser el recibir una dieta de por vida y vivir en los mejores aposentos de la ciudad de Atenas. Esto creó mucho más odio y rencor, y Sócrates fue finalmente condenado a beber la cicuta, hecho de una planta venenosa. Con el tiempo, los atenienses se arrepintieron del haber enjuiciado y haber sentenciado a muerte a Sócrates. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La aparición de Sócrates, nos dice Hegel, no solamente supone la aparición de un nuevo filósofo en la historia, sino la desaparición completa de un viejo estilo de vida. Dice Hegel que con las reflexiones de Sócrates dejó de tener sentido la piedad casi fanática que tenían los atenienses en las convenciones antiguas de la ciudad, y se siembra ahí la semilla de la moralidad basada en la reflexión interior. Con esto, el espíritu antiguo comienza a desaparecer y la misma sociedad entra en decadencia. Hegel relaciona lo que sucede históricamente con la ciudad de Atenas, que primero se va a enfrascar en una guerra con los espartanos y después será conquistada, como una señal del fin de aquel bello espíritu antiguo. Lo que mantenía entrelazada a la sociedad ateniense era la creencia en estas convenciones que se habían mantenido por siglos y que Sócrates, a través de sus cuestionamientos, los pone en tela de juicio. Hegel dice que el juicio de Sócrates constituye una verdadera tragedia en el sentido más literario del término, y la compara con la tragedia antigua de Antígona, escrita por Sófocles. En la tragedia de Antígona se cuenta la historia de una rebelión y de una traición. Dos hermanos que aspiraban por el trono de Tebas entran en guerra y se matan mutuamente. Al ser considerados traidores, se les prohíbe tener una sepultura honorable, siguiendo las leyes de la ciudad. Sin embargo, su hermana Antígona decide sepultarlos debido a que esto era muy importante, ya que sin la sepultura, según las creencias de los griegos, ellos no podían aspirar a vivir en el otro mundo. Al hacer esto, Antígona está confrontada con dos concepciones de la moralidad, la de seguir las leyes de la ciudad o la de darle justa sepultura a su hermano. Como puede verse, Antígona no se encuentra entre el bien y el mal, sino entre dos concepciones de lo que es bueno. Esto es similar a lo que sucede en la historia de Sócrates, donde se enfrenta la concepción tradicional de los griegos, que fue muy importante y que llevó a la ciudad de Atenas a su máximo esplendor, y sin la cual el mismo Sócrates no hubiera podido vivir o prosperar. Pero, por el otro lado, Sócrates apunta a una nueva comprensión de la moralidad, que implica la reflexión de la conciencia interior y el cuestionamiento de todas las cosas para mejorar como individuo. Dice Hegel que ambas cosas son buenas y nobles, y la tragedia acontece cuando se encuentran estas dos comprensiones que son irreconciliables. Sin embargo, esta tragedia debía acontecer de este modo para que en la historia se diera lugar una nueva comprensión de la moral y de la conciencia interior. Mientras que los griegos pensaban que el individuo debía estar atado a las costumbres y lo que él consideraba bueno solo era tal por lo que las tradiciones, la familia y la sociedad decía, nosotros
hoy en día comprendemos que estas costumbres y tradiciones no están peleadas, sino que están relacionadas con la conciencia interior de cada quien, que incluso en el terreno político, las instituciones emanan de la conciencia y de la voluntad popular. Bajo los ojos atenienses, Sócrates era efectivamente culpable y supuso la desintegración del espíritu moral antiguo. Pero sin ello no se hubiera podido dar una comprensión de la moral más completa y sofisticada que a partir de entonces será la base del pensamiento ético de la cultura occidental. Las fuentes directas del juicio de Sócrates lo puedes encontrar en los diálogos de Platón, la Apología y el Critón. También su alumno Jenofonte escribió una apología, así como una memorabilia donde puedes contrastar dos visiones del juicio socrático. También puedes consultar la obra de Taylor, El pensamiento de Sócrates, donde tiene una sección dedicada a esto, los últimos años de Sócrates, su proceso y muerte. Revisar la obra de Guthrie, Historia de la filosofía griega. En el volumen 3 habla sobre la vida y rasgos característicos de Sócrates. Y en el volumen 4 analiza la Apología y el Critón, así como las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, donde habla de las vicisitudes de Sócrates, cuyas ideas hemos expuesto en esta sección. Finalmente, también puedes consultar el filme Sócrates de Roberto Rossellini del 71. ¿Por qué Platón escribía en diálogos? En este video vamos a comentar las razones por las cuales Platón usaba este estilo de escritura para transmitir su filosofía. Recordemos que Platón es el discípulo de Sócrates y atestiguó los eventos que lo llevaron a su muerte. Para conservar su memoria, Platón comienza a redactar sus diálogos, donde Sócrates es siempre el personaje principal. En los diálogos, la Apología de Sócrates y el Critón, se narra la muerte y el juicio de Sócrates. Sin embargo, lo curioso es que Platón no se va a detener ahí y va a continuar utilizando a Sócrates como personaje de todas sus obras. Se cree que estos primeros diálogos, que corresponden a lo que se llama la etapa de juventud, relatan los sucesos y la filosofía que el mismo Sócrates presentaba. Sin embargo, en los diálogos subsiguientes, Platón va a utilizar a Sócrates como el portavoz de sus propias teorías. Por eso, aunque encontremos que Sócrates es el personaje principal, en algunas ocasiones, como en los diálogos de juventud, sabemos que Platón está plasmando las doctrinas socráticas, pero en el resto de los diálogos es más bien Sócrates un personaje utilizado para que Platón exponga sus propias ideas. Platón recurre a la escritura ya que Sócrates nunca escribió una sola palabra sobre su filosofía. Todo lo que sabemos de su doctrina se lo debemos a Platón y a otros discípulos. Y parece ser que de forma paradójica Platón compartía esta opinión opuesta hacia la escritura. Si tal es el caso, entonces ¿por qué Platón escribió en absoluto? Incluso en uno de los diálogos de Platón, el Fedro, se expone una paradójica teoría. En el diálogo se relata una historia del antiguo Egipto. El dios Teut le da una ofrenda al faraón, le regala el poder de la escritura con la idea de ayudar a la memoria. El dios Teut pensaba que la escritura ayudaría a los hombres a recordar mejor. Sin embargo, el faraón reconoce que esto es más bien una maldición, ya que al contar con la escritura, los hombres tienen libertad para olvidarse del conocimiento, ya que todo está registrado de forma escrita. Con esto, Platón quiere presentar la importancia de la memoria y del discurso oral sobre el discurso escrito. Todo esto nos parece paradójico si consideramos que Platón fue un prolífico escritor. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Para Platón y para los antiguos griegos, la escritura era simplemente una ayuda mnemotécnica, es decir, una forma de ayudarse a memorizar pasajes e historias. La Ilíada, tradicionalmente asociada a Homero, era simplemente eso, una ayuda para que los bardos pudieran memorizar mejor la obra. Y la obra no estaba diseñada para leerse, sino para ser escuchada ante un gran público.
Lo mismo sucede con los diálogos de Platón. Inicialmente no estaban diseñados para ser leídos en privado, sino para ser interpretados en las escuelas de filosofía, particularmente en la academia que fue fundada por Platón. Platón escribe en forma de diálogo, es decir, con dos o más personajes. Este estilo ayudaba a que los diálogos fueran más fácilmente memorizados e interpretados, y era considerado una forma menor de conocimiento, ya que lo ideal era aprenderlos de memoria y poder recitarlos en cualquier ocasión. Paradójicamente, Platón pasó a la historia como uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Los diálogos están escritos de una forma muy bella y atractiva, y es una lectura que cualquier persona cultivada, independientemente de si quiere saber filosofía o no, debe de hacer. Existen más de 30 diálogos confirmados como platónicos y algunas cartas atribuidas a Platón. Ha sido muy difícil ordenarlos cronológicamente, ya que nunca fueron fechados en su tiempo, y en algunos casos se duda incluso si Platón es el autor de ciertos diálogos. No obstante, se han hecho esfuerzos modernos para organizarlos en ciertas etapas. Estas etapas son 4. Primero, la época de juventud o diálogos socráticos, que son los diálogos más apegados al pensamiento del mismo Sócrates. De estos son particularmente relevantes la Apología y el Critón, del cual ya hemos hablado, pero yo añadiría el Carmides, que discute sobre la virtud y que es una buena introducción para entender cómo funciona la llamada dialéctica platónica, donde se busca la definición de un concepto, en este caso la virtud, a través de la intervención de los distintos participantes hasta llegar a una definición más refinada. En el Carmides resalta que no se llega a ninguna conclusión definitiva, y esto es normal en los diálogos de juventud. La segunda etapa es llamada época de transición, donde vemos cómo Platón empieza a hacer esfuerzos para presentar una teoría propia. Aquí se ven esbozos de lo que será la teoría de las formas o de las ideas de Platón, así como de sus primeros ensayos políticos. De estos diálogos yo resaltaría 3: Gorgias, de la retórica; el Menón, donde se habla de la teoría de la reminiscencia; y el Hipias Mayor, donde se habla de la belleza. El Hipias Mayor es llamado así porque existe otro Hipias, el Menor, y se distinguen porque uno es más corto que el otro, y por eso se llaman menor y mayor. En tercer lugar, tenemos la época de madurez. De estos diálogos, todos son grandes joyas de la cultura universal, y su lectura es ampliamente recomendable. En estos diálogos encontramos las teorías más célebres, más importantes y más profundas de Platón, y sería considerado como las obras donde se muestra el pensamiento platónico más clásico. Tienen una redacción tan bella que incluso rebasan el ámbito de la filosofía y pueden bien leerse como literatura. A veces es raro que los filósofos escriban bien en un sentido estético, y Platón es uno de los pocos filósofos en la historia universal que no solo contribuye grandemente al pensamiento de la disciplina, sino que también es considerado un gran autor literario. Los diálogos considerados parte de esta etapa son el Banquete o Simposio, que habla del amor; el Fedón, que habla de las almas; la República, que es el primer gran tratado político de Occidente; y el Fedro, que también elabora sobre el tema del amor. Finalmente, tenemos los diálogos de vejez. En estos diálogos, Platón revisa muchas de sus teorías anteriores y presenta un pensamiento más sofisticado. Suelen ser los diálogos con mayor complejidad intelectual, donde se discuten temas muy avanzados de metafísica, lingüística, política, entre otros. De estos diálogos destaca el Teeto, el Parménides, el Sofista, el Timeo y las Leyes, todas obras de un gran impacto cultural e intelectual en la historia de la filosofía y de Occidente. Les hago pues la invitación de que se acerquen a leer a Platón directamente. Es una experiencia ampliamente enriquecedora y que verdaderamente nutre tanto el intelecto como el alma, ya que no solo nos enseña a cuestionarnos sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos, sino que también están plasmados de una forma lírica y poética de gran alcance.
Hay muchas recomendaciones y muchas formas de sumergirse a los diálogos de Platón, y esta es solo una recomendación que aquí te presento y que fue elaborada en colaboración del Dr. Roberto Rivadeneira, experto en Platón. Así, este es simplemente un orden sugerido de lecturas de los diálogos más fundamentales, que recomendamos leer en este orden: la Apología, el Critón, el libro 1 de la República, el primer libro de Alcibiades, que si bien se discute hasta el día de hoy su autoría y si pertenece a Platón, tiene un estilo característicamente platónico. Después puedes continuar con el Hipias Mayor, por el Banquete o Simposio, el Menón, el Fedón, el Fedro, el Gorgias, terminar el libro de la República y finalizar el Timeo. Tenemos también algunos diálogos que son muy importantes, pero son más avanzados y que se recomienda leer una vez que uno tenga más familiaridad con Platón. Estos textos son el Cratilo, el Parménides, el Sofista, el Teeto, el Político y las Leyes. Algunos lugares donde se discute la distribución de los diálogos y los órdenes de lectura que se recomienda tener los puedes encontrar en Jan Brun, Platón y la Academia, en Antonio Gómez Robledo, los 6 grandes temas de su filosofía, y en la Historia de la Filosofía Griega, volumen 4 de Guthrie. Continuamos estudiando a Platón y en esta ocasión vamos a hablar de los mitos. Platón se vale de mitos o de historias y narraciones fantásticas para explicar ciertos aspectos de su filosofía. Sus mitos más célebres son el de la caverna, el del áuriga o el conductor de carros y el de las almas o de la reminiscencia, del cual vamos a hablar hoy. Pero antes de hacerlo es importante aclarar para qué sirven los mitos de Platón y cómo leerlos. Los mitos sirven como una representación o una narración que nos ayuda a comprender conceptos filosóficos que de otro modo serían muy complicados. Así, Platón se vale de metáforas y analogías para expresar ideas que tienen una dificultad mayor. La dificultad radica en entender qué parte del mito es una metáfora, es un símbolo, y qué parte del mito tiene un contenido filosófico. Y la dificultad se acrecenta todavía más cuando a lo largo de la historia de la filosofía los mitos platónicos han sido adoptados de forma literal. Para ilustrar esto, pongamos un ejemplo. Hablaremos del mito de la reminiscencia o de la anamnesis que se encuentra en el diálogo del Menón. Allí se discute sobre el problema del conocimiento. El personaje principal, que siempre es Sócrates, comenta que el conocimiento, más que un aprendizaje, es un recuerdo de las ideas innatas que todos ya poseemos dentro. Para explicar esto, hacen un ejercicio. Invocan a un esclavo que no tiene ninguna instrucción y Sócrates le comienza a hacer preguntas matemáticas. Con la guía de Sócrates, el esclavo es capaz de responder a difíciles cuestionamientos e incluso desarrollar un teorema y problema matemático. Si nosotros vamos haciendo las preguntas adecuadas, descubriremos que incluso una persona que parece no tener ninguna idea sobre algún tema es capaz de llegar a respuestas sensatas. Esto le hace pensar a Platón que nuestro conocimiento no se encuentra tanto en el mundo exterior, sino que lo poseemos internamente en nuestra conciencia, y la labor de la filosofía es simplemente sacar a la luz ese saber. Y para ello se vale de las metáforas. En otro diálogo, que es el Fedón, Platón narra que la conciencia, antes de habitar en el cuerpo, se ubica en un mundo espiritual donde las almas o conciencias se encuentran en contacto con las ideas puras. Cuando cada uno de nosotros nacemos, adquiere una de estas conciencias, pero olvidamos todo aquello que sabíamos en ese mundo espiritual. Sin embargo, el conocimiento y las ideas se encuentra enterrado u oculto en la profundidad de nuestra alma, y nuestra labor será recordar y hacer salir a la luz este saber. Esto es llamado por Platón anamnesis, que
que significa precisamente eso, recuerdo o reminiscencia. Hegel comenta en sus lecciones de historia de la filosofía que este mito no se debe tomar de forma literal. Más que hablar de almas o de un mundo sobrenatural, lo que quiere hacer Platón, según Hegel, es explicar con una historia que el conocimiento filosófico tiene una anterioridad al conocimiento de la experiencia y de los sentidos, y que la forma de acercarnos a él es a través de una especulación pura del pensamiento, y que a su vez este saber tiene una anterioridad o tiene una prioridad sobre el mundo de los sentidos. Sin embargo, la dificultad radica en interpretar correctamente los mitos. El cristianismo se sirvió enormemente del sistema platónico y estos mitos le venían muy bien para justificar su propia doctrina. Y durante muchos años, los mitos platónicos fueron leídos de forma literal, lo cual produce más bien una teología o una mitología más que una filosofía. El mito platónico tiene entonces una gran ventaja y una gran desventaja. La ventaja radica en que nos facilita imágenes y símbolos que nos hacen más sencillo el aprendizaje filosófico. Pero la dificultad radica en que su interpretación puede ser difícil y a veces lo que es una narración o un símbolo puede tomarse de forma literal. De esta manera, leer a Platón es un ejercicio literario y enriquecedor, ya que estas imágenes son muy bellas y están bien estructuradas, pero nos exige a leer textos en varios niveles, en un nivel intelectual y en un nivel literario. De esta manera, el texto platónico es una labor por hacer, donde nosotros tenemos que acercarnos a él y hacer también un trabajo de introspección para saber leerlo correctamente. La teoría de la reminiscencia o anámnesis aparece en varios diálogos platónicos, pero se destaca particularmente en dos, en el Menón y en el Fedón. Para complementar, te puedes ayudar de Platón y la Academia de Jean Brun, la historia de la filosofía griega de Guthrie y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, donde presenta una interpretación de cómo entender los mitos platónicos. Vamos a ver la alegoría de la caverna de Platón. Esta es la alegoría más famosa de toda la historia de la filosofía. Es una alegoría muy útil, pues nos da un mapa conceptual de la forma en que Platón comprende el conocimiento e incluso puede relacionarse con toda una cosmovisión. La alegoría de la caverna de Platón se encuentra en el libro 7 de la República, que es uno de los libros más célebres y más famosos de toda la historia. La alegoría describe una situación. Encontramos a un grupo de esclavos presos en el fondo de una caverna, atados de pies y de manos. No pueden sino mirar hacia el frente, donde ellos ven sombras y figuras. Estos esclavos han permanecido allí toda su vida y no conocen otra realidad más que lo que ven frente a ellos. Por suerte, uno de los esclavos logra liberarse y cuando mira hacia atrás, observa que hay un muro y sobre el muro una serie de objetos avanzan hacia adelante y hacia atrás, proyectando las sombras que se ven frente al muro. Estos objetos son hechos de madera o de algún otro material en el interior de la caverna. El esclavo se aventura a la salida de la caverna y es deslumbrado por la luz del exterior. Sus ojos no pueden acostumbrarse con facilidad a lo que ve allá afuera, pero poco a poco comienza a ver los objetos reales que sirvieron como modelo para hacer las figuras de madera. Allí ve toda la realidad, ve animales, plantas, objetos, y se da cuenta que los objetos que veía en la caverna no eran sino una copia de lo que veía aquí afuera. Después de acostumbrarse a ver el exterior, dirige su mirada al cielo y ahí observa la luz del sol y se da cuenta que es gracias a la luz del sol que podemos ver los objetos exteriores. Asombrado, este hombre decide regresar a la caverna para contarle a todos los demás prisioneros lo que había visto. Al volver, el resto de los prisioneros lo toman por loco, pues no creen sus extravagantes historias acerca de una supuesta realidad exterior. E incluso nos dice Platón que las ideas foráneas de este hombre son tan peligrosas que incluso los prisioneros se cuestionan si deben asesinarlo o no. Esta alegoría
explica cómo Platón concibe la forma en que los seres humanos conocemos. Primero, para Platón hay dos mundos: el mundo sensible, que es el que está dentro de la caverna, y el mundo suprasensible, que se encuentra en el exterior. Para Platón, el exterior de la caverna representa el verdadero mundo, el mundo de las ideas o de las formas, a partir del cual todo lo demás está hecho. El mundo sensible o interior de la caverna es el mundo de las opiniones o de la doxa, y el mundo exterior es el mundo de la ciencia o del conocimiento, llamado episteme. A su vez, el mundo de la opinión, que es el interior de la caverna, se divide en dos tipos de conocimiento. El primero es el mundo de las sombras, donde los hombres solamente tienen suposiciones o conjeturas propias sobre la naturaleza de la realidad, y también es equiparado con el mundo de la imaginación interior. Las sombras no serían más que aquello que cada uno de nosotros se imagina sobre la realidad, y no tienen ningún fundamento. Cuando el esclavo se libera y mira a los objetos, Platón identifica este tipo de conocimiento con el de la creencia, es decir, de las opiniones creídas por la mayor parte de un pueblo. Estas opiniones creídas tienen un estatuto de conocimiento un poco más elevado, ya que al menos tienen un consenso entre la opinión de varias personas. Sin embargo, el fundamento de estas creencias no es sino lo que mucha gente piensa, y esto a veces también suele estar equivocado. Si el nivel de las sombras era el mundo de la imaginación o eikaisia, el nivel de las creencias justificadas por una gran parte de la población es llamada pistis o creencia. Cuando el prisionero sale de la caverna, abandona el mundo de la doxa, de las opiniones y de las creencias, e ingresa en el mundo de la episteme, la ciencia o el conocimiento. Este nivel también se divide en dos partes. Primero, se encuentra con la dianoia, que en la alegoría es representado con observar el mundo exterior. La dianoia es para Platón la inteligencia sensible y corresponde a las ciencias. Por ejemplo, a través de las ciencias podemos encontrar la esencia de lo que son las cosas mismas y no nada más su reflejo. Podemos saber lo que es la naturaleza, lo que es la geografía, los ríos y el hombre mismo. Sin embargo, está basada en un elemento sensible, en lo que podemos ver y sentir. Dentro de la alegoría, nosotros podemos ver los objetos gracias a la luz del sol. La luz del sol representa la noesis o la reflexión filosófica, donde observamos la idea misma y más pura, que es la del bien. De esta idea del bien se deriva todo el resto de las esencias, ya que todas las cosas que existen son esencialmente buenas. Así pues, para Platón, la realidad está fundada en esta idea del bien. Dentro de la alegoría de la caverna, observamos que hay varias copias. Las sombras son una copia de los objetos de madera, y los objetos de madera son una copia de las cosas externas, que a su vez solo podemos ver gracias a la luz del sol. El filósofo es aquel que logra distinguir los distintos tipos de realidad y que además debe tener una intención pedagógica, es decir, volver al seno de la caverna e intentar enseñarle al resto de los hombres las verdades sobre el mundo. Sin embargo, el filósofo, como Sócrates, corre un riesgo, ya que no siempre puede ser bien comprendidas sus intenciones e incluso se le puede tomar por loco. Así pues, la alegoría de la caverna nos da todo un mapa conceptual de la forma en que Platón concibe el mundo, así como la forma en que los seres humanos conocemos. La alegoría de la caverna aparece en el libro 7 de la República, uno de los pasajes más famosos de la historia de la filosofía. Te puedes ayudar por la obra de Eggers, El Sol, la Línea y la Caverna, con Antonio Gómez Robledo en los 6 grandes temas de la filosofía de Platón, en la historia de la filosofía griega de Guthrie y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Vamos a hablar de las ideas en Platón. Para esto nos servirá recordar lo que ya hemos visto en otros videos, tanto de Platón como de los presocráticos. Como vimos en nuestro video pasado sobre el mito de la caverna, Platón divide dos tipos de seres o de sustancias.
Por un lado tenemos las cosas sensibles y por el otro tenemos las ideas. Las cosas sensibles son aquellas que podemos percibir a través de nuestros sentidos, que podemos tocar, ver o escuchar. Las ideas son cosas que nosotros podemos pensar. Y para Platón, estas ideas constituyen la verdadera realidad. Por ejemplo, nosotros vemos cotidianamente perros y cada uno de estos perros tienen una identidad propia. Aquí está Scooby-Doo y allá está Firulais. Sin embargo, todas las cosas sensibles tienden a decaer y a corromperse. Es decir, todas las cosas sensibles perecen o mueren. No así la idea. Por ejemplo, la idea de perro persiste a través de la historia y a través del tiempo. Y esta idea no cambia. Esto le hace pensar a Platón que las ideas son lo que verdaderamente existe y las ideas no están suscritas a las leyes de la corrupción. Más aún, estas ideas hacen que las cosas sean lo que son. Si nosotros le podemos decir a Scooby-Doo y a Firulais que son ambos perros, es precisamente porque poseemos una idea de perro que nos hace identificar estas cosas con la idea. A esta teoría Platón le llama la teoría de la participación y consiste en el hecho de que todas las cosas sensibles dependen de una idea para ser lo que son. Aquí vemos que la idea de Platón se nutre de muchas concepciones anteriores. Por ejemplo, recordemos la teoría de Parménides, que hemos visto en videos anteriores, y que nos dice que existen dos vías: la vía de la verdad, que es la vía del ser, y la vía de las opiniones, que son la vía de la falsedad o del no ser. Bueno, pues Platón se inspira en Parménides para mostrar el mismo esquema, pero pensando en dos cosas distintas. La vía de la verdad será la vía de las formas eternas, que nunca se corrompen y que persisten a través del tiempo. Y la vía de la falsedad y de las opiniones constituye la vía de nuestros sentidos. Las cosas sensibles dependen del devenir, tal y como lo mencionó Heráclito. Sin embargo, Platón opina que hay algo que sale del terreno del devenir, y estas son las ideas o las formas que siempre son eternas. También en Platón observamos una importante influencia de Pitágoras. Recordemos que para Pitágoras la verdadera realidad estaba constituida de números, es decir, de entes matemáticos. Platón es muy influenciado por esta idea y no solo piensa que los entes matemáticos son eternos e inmutables, sino cualquiera de las ideas o las formas, es decir, cualquier concepto general que tengamos, como hombre o perro o el bien o la justicia, y de la cual dependen todas las cosas sensibles. Finalmente, la influencia más importante para Platón es evidentemente Sócrates. Y recordemos que para Sócrates la verdad radica en el pensamiento del ser humano. Y pues bien, el pensamiento del ser humano o del hombre produce estas ideas de la cual dependen todas las cosas. A este respecto, Platón pone un ejemplo. Nadie ha visto un círculo o una línea perfecta, pues en la realidad no importa qué tanto nos esforcemos por trazar una línea o un círculo, nunca alcanzaremos a trazar el círculo o la línea perfecta, ya que esto solo existe como una abstracción. Sin embargo, de esta abstracción, del círculo o de la línea, dependen los círculos y las líneas sensibles. Y por eso para Platón esto tiene una mayor importancia y una mayor realidad. Por eso para Platón la verdad se ubica en el mundo intelectual. Podemos resumir lo anterior de tres formas. Primero, que para Platón hay dos realidades, las cosas sensibles y las ideas. Segundo, que las ideas tienen una mayor realidad que las cosas sensibles. Y tercero, que las ideas son la causa y el fundamento de toda la realidad. Observamos también que las ideas de Platón nacen en el contexto de una época muy particular en la historia, donde ya había grandes maestros de la filosofía que influyeron de forma importante a Platón. Pienso que es mucho más sencillo comprender la compleja teoría platónica si conocemos estos antecedentes, como lo fueron Parménides, Heráclito, Pitágoras y el mismo Sócrates, quien a su vez estuvo influenciado por Anaxágoras. La teoría de las ideas o teoría de las formas aparece a todo lo largo y ancho de la obra platónica.
Aquí simplemente te presento algunos lugares donde se menciona. Característicamente lo puedes encontrar en el Menón, en el Fedón, en el Fedro, en la República y en el Banquete o Simposio. Y te puedes ayudar de Jean Brun, Platón y la Academia, Antonio Gómez Robledo, Platón, los 6 grandes temas de su filosofía, las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, el pensamiento de Platón de Nuño y la teoría de las ideas de Platón de Ross. Quisiera hablarles de la crítica a la teoría de las ideas de Platón. El mismo Platón se dio cuenta, al final de su vida, de las carencias que tenía su propio sistema. Y en uno de los diálogos más célebres y más difíciles de leer de Platón, él mismo propone varias críticas a su propia teoría de las ideas o de las formas. Este diálogo es el Parménides, nombrado porque aparece el célebre filósofo presocrático Parménides, de una edad muy avanzada, dialogando con un Sócrates muy joven. En el diálogo del Parménides se postula la crítica a la teoría de la participación de las ideas. El diálogo es extenso y puede llegar a ser confuso, pero aquí recopilaremos al menos 2 argumentos que atacan la teoría de las ideas de Platón. Estos argumentos están centrados en la idea de la multiplicidad y de la unidad. Habíamos mencionado en el video anterior que Platón buscaba darle una unidad y una realidad a las cosas sensibles que vemos cotidianamente en nuestro entorno. En esa ocasión poníamos el ejemplo de la idea de perro, de la cual participan los distintos perros particulares. Pues bien, si existe una idea de perro de la cual participan, por ejemplo, los perros grandes y los perros pequeños, ¿qué distinguiría formalmente a estos animales? La única solución es que tendría que existir una idea de perro general, una idea de perro grande y una idea de perro pequeño. Pero a su vez, entre los perros grandes tenemos a los San Bernardo y a los Alaska. Entonces tendríamos que tener una idea de perro general, una idea de perro grande, una idea de perro San Bernardo y una idea de perro Alaska. Pero podríamos problematizar todavía más esto diciendo que entre los perros San Bernardos pues los hay de distintos colores, los de color oscuro y los de color claro. Como puede verse, nosotros podemos dividir las ideas en tantas como sean necesarias. Y esto ya es problemático, pues perderíamos el propósito de buscar la unidad en el mundo de las ideas. Las ideas remitirían al infinito y podríamos llegar hasta el absurdo de que habría tantas ideas como cosas sensibles. Y si la idea es lo general y lo sensible es lo particular, entonces la idea ya no cumpliría su función, pues solo sería una cosa particular, tan particular como las cosas sensibles. Una segunda crítica que podríamos poner al mundo de las ideas es el argumento del tercer hombre. Si tenemos la idea del hombre y el hombre concreto, para comparar si estas dos cosas son iguales o distintas, necesitaríamos una tercera idea para comparar la idea de hombre y la idea de hombre concreto. Esta tercera idea, a su vez, necesitaría otra idea para que comparáramos si son iguales o no a las otras dos ideas, y así sucesivamente nos podríamos remitir al infinito. Estos 2 argumentos muestran la problemática de ubicar las ideas como algo distinto de las cosas sensibles, y que al final llegamos al absurdo de que si la idea era lo general y que buscaba darle unidad a las cosas particulares, pues resulta que tendríamos tantas ideas como cosas sensibles. Será el discípulo más célebre de Platón, Aristóteles, quien abunde en esta problemática y a partir de ahí postulará su propia teoría en el célebre libro de la Metafísica. La crítica al mundo de las ideas aparece en los diálogos más avanzados de Platón. Estos diálogos constituyen una continuidad y son el Parménides, el Sofista, el Teeto y el Político. Algunos textos con los que te puedes ayudar para entenderlo mejor los encontrarás en Platón, los 6 grandes temas de su filosofía, de Antonio Gómez Robledo, la historia de la filosofía griega de Guthrie, el núcleo metafísico en el pensamiento de Platón de Nuño y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel.
hablaremos del amor platónico. El amor platónico se usa coloquialmente para referirse a cualquier tipo de amor que ha sido idealizado. Se trata de un amor donde no existen las relaciones sexuales y ni siquiera el contacto físico en algunos casos. Cuando hablamos del amor platónico, decimos de una persona que siente un afecto espiritual e idealizado sobre otra persona. Hay muchos casos en la historia de amores platónicos, como es el caso de Dante y Beatriz y el de Kierkegaard y Regina. Sin embargo, a pesar de lo que indica su nombre, el amor platónico nunca fue postulado ni sostenido por Platón. La tradición indica que el amor platónico nace a partir de la lectura y la interpretación que hace uno de los comentaristas más famosos de Platón en el Renacimiento, que se llama Marsilio Ficino. Ficino tradujo y comentó muchas de las obras de Platón en el Renacimiento, y a él se le atribuye esta comprensión del amor platónico. Ficino trabajó uno de los textos más importantes y más célebres en la historia de la filosofía e incluso de la cultura occidental. Se trata del diálogo del banquete o simposio. Se puede encontrar este texto con cualquiera de estos dos nombres, pues simposio en griego significa justamente banquete. El banquete es uno de los diálogos más bellos de toda la obra de Platón. El diálogo está situado en una celebración, pues el poeta Agatón ha ganado un concurso de poesía y todos sus amigos se encuentran reunidos en su casa para celebrarlo. Allí se proponen todos hacer un brindis y festejar el logro, con la condición de que cada uno de ellos realice un discurso en honor al amor. El dios del amor para los griegos era Eros, que después los latinos conocieron como Cupido. Así, los asistentes discuten, por ejemplo, sobre la naturaleza de este dios. Resulta un dios contradictorio y extraño, ya que se le representa como una figura infantil, como el típico angelito que lleva un arco y una flecha. Sin embargo, dicen los participantes, Eros es el más viejo o es de los más viejos de los dioses, quizás tan viejo como los primeros dioses titánicos, como Cronos y Gea. También se dice que es uno de los dioses más poderosos, ya que ni siquiera el resto del panteón divino puede resistirse a sus ensartadas flechas. Y por tanto, la naturaleza de este dios, así como su nacimiento y procedencia, resultan un misterio. En el banquete de Platón se van sucediendo varios discursos y podemos ver allí cómo estos discursos comienzan en el terreno de lo físico. Los primeros en participar son Fedro y Pausanias, quienes hablan de que el amor está relacionado por el gusto de la belleza, pero una belleza física y que emana de los sentidos. Conforme se van sucediendo el resto de los discursos, hasta llegar a los últimos, que son los de Sócrates y de una extraña partera llamada Diótima, observamos que los discursos comienzan desde alabar al amor como un elemento físico hasta llegar al amor como algo espiritual. El amor puede conducirnos, dice Platón, al conocimiento de las cosas más bellas, y de todas estas cosas lo más bello siempre será la idea. El banquete funciona a través de una dialéctica, es decir, con cada uno de estos discursos nos encontramos en una especie de escalera que vamos ascendiendo y llegando hacia lo más espiritual. Es uno de los textos más bellos y más importantes de la historia de la filosofía, y yo les recomiendo mucho que lo lean. Por el momento, recopilamos la idea de que una cosa es el amor platónico, que usamos cotidianamente en la cultura para hablar de los amores ideales, y otra cosa es el amor en Platón, que si bien tienen muchas similitudes en algunos casos, se tratan de dos cosas distintas, ya que Platón, aún en el caso del amor más espiritual como el que propone Sócrates, no rechaza la idea del contacto físico y las relaciones sexuales. Así que se debe distinguir muy bien entre lo que es el amor platónico y el amor en Platón.
Como comentamos, el amor platónico no es propiamente un concepto de Platón, sino que se le atribuyó a él, por lo cual en esta sección no vamos a recomendar ni diálogos de Platón ni obras de consulta o monográficas que lo estudien, sino más bien la obra primaria a la que nos referiremos es la de Marsilio Ficino sobre el amor y comentarios al banquete de Platón, que se atribuye como el lugar donde inicia esta tradición sobre el amor platónico y que es más bien un concepto renacentista. Igualmente voy a hacerte algunas recomendaciones que más que filosofía son de historia de la cultura, porque me parece que ahí es donde pertenece mejor este concepto. Te puedes ayudar de Culianu, Eros y magia en el Renacimiento, de Ackermann, una historia natural del amor, y de un clásico de Denis de Rougemont, Amor y Occidente. Quiero hablar de los mitos platónicos sobre el amor. Estos mitos se encuentran en el diálogo del banquete. Este diálogo se presenta como una serie de intervenciones de distintos interlocutores. Los primeros en participar hablan de un amor físico y de una atracción inspirada por una belleza solamente sensorial. Conforme se van presentando los subsiguientes discursos, encontramos una evolución de la comprensión del amor de lo físico a lo espiritual, hasta llegar a la comprensión que tiene Sócrates sobre el amor. En este video quiero hablar solamente de dos discursos que tienen dos mitos muy hermosos que nos ayudan a comprender qué significa el amor y nos presenta una propuesta para entenderlo en nuestros días. El primero de los mitos al que me quiero referir es el que presenta Aristófanes, que era el más célebre comediante de la antigüedad. Aristófanes explica el amor a través de una historia. Él dice que en la antigüedad los seres humanos estaban formados como si fueran una esfera que tenía 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas y 2 series de órganos sexuales. Estos seres eran llamados andróginos, pues tenían una parte masculina y una parte femenina. Pues bien, estos seres se sentían completos y satisfechos. Eran muy inteligentes, muy hábiles y muy veloces, ya que dice Aristófanes que se podían desplazar como una especie de pelota, haciéndose rodar con sus 8 extremidades. Era tal el poder que alcanzaron estos seres que amenazaban el poder de los propios dioses. Así que Zeus decidió dividirlos en 2, cortándolos por la mitad. Esto tuvo el efecto de que no solo los hizo débiles en lo físico, sino que en lo emocional se sentían obligados a buscar la otra mitad que perdieron. El mito del andrógino intenta explicar por qué hay atracción entre los seres humanos y por qué en ocasiones nos sentimos incompletos cuando estamos solos. Sin discriminar los tipos de amor, Aristófanes describe que había en un comienzo distintos tipos de andróginos o de estos seres mitológicos. Uno formado por la cabeza y los miembros de un hombre y de una mujer, que explican las relaciones heterosexuales, y otras 2 especies. Un andrógino que tenía 2 series de órganos y de cabeza de hombre, y otra especie que estaba formado por 2 series de cabeza y de órganos de mujer. Esto para explicar que cuando Zeus dividió a estos seres, estos se encontraron anhelando su otra mitad. En la antigüedad, la homosexualidad era bastante común y frecuente y no tenía los tabúes que tiene hoy en día. En el mismo banquete se hacen alusión a la homosexualidad de los propios miembros que participan en él, ya que para los antiguos griegos estas relaciones no eran mal vistas, y será con la llegada del judeocristianismo que se verá mal en Europa. El otro mito que encontramos en el banquete de Platón es cómo Sócrates presenta el origen del dios Eros. Sócrates dice que Eros es hijo del dios de la abundancia, Poros, y que su madre es la diosa de la pobreza, Penia. Eros, al ser engendrado de la abundancia y de la pobreza, se encuentra en una situación muy particular, ya que Eros siempre se siente en carencia, siente que le falta algo, como su madre que está en la pobreza.
pero está en busca de lo que tiene su padre, la riqueza. Busca las cosas y las personas más bellas, pero siempre se siente que le falta algo. Platón utiliza esta narración para presentar el carácter del amor. Sin embargo, la caracterización del amor no termina ahí, ya que Sócrates dice que debemos buscar amar a una persona que nos conduzca a lo más bello, es decir, la idea misma de la belleza que habita en el mundo de las formas o el mundo de las ideas. El amor físico debe inspirarnos a buscar lo más noble y debemos utilizar este sentimiento como una suerte de escalera que nos lleva del mundo sensible y físico hacia lo más espiritual. Esto podemos lograrlo si buscamos a una persona que no solo sea bella en el exterior, sino sobre todo en el interior. Y procurando este amor, podremos alcanzar la belleza a la que el amor aspira tanto. Este diálogo está lleno de metáforas y de bellas narraciones y que nos obliga a pensar el amor de una forma distinta, que no solo sea concebida como un mero placer físico, sino algo que además nos haga mejores personas. Para leer el amor según Platón, la referencia obligada es el Banquete o Simposio. Te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo, en Platón, los 6 grandes temas de su filosofía, de Guthrie, Historia de la filosofía griega, y de la obra de Giovanni Reale, Eros, Demonio Mediador. Según Platón, lo más conveniente es amar a una persona que tiene una alma bella, pues ésta nos conducirá a lo supremo, que es el mundo de las ideas. Sin embargo, ¿quién tiene una alma bella? Y por tanto, ¿quién es digno de amor? Platón sigue aquí de cerca a su maestro Sócrates, quien comparaba la belleza con la verdad y el conocimiento. Resulta paradójico que para todos era de sobra conocido que Sócrates era un hombre bastante feo. Sin embargo, en el propio Banquete se argumenta que la belleza se encuentra en el interior y que Sócrates, al ser el más sabio de los hombres, era el que conocía mejor la belleza. Así pues, la belleza de Sócrates es interior y esta belleza interior resulta muy superior a la belleza corporal, ya que ésta es pasajera y se corrompe. Por otro lado, la belleza del alma se mantiene por siempre y por tanto es superior a la belleza física. El alma bella es la que nos conduce a las ideas. Pero, ¿qué es una alma? El alma platónica tiene que ver más con nuestro concepto de mente que con las concepciones tradicionales religiosas de alma. Aunque si bien el cristianismo se nutrió bastante de la doctrina platónica para justificar su propia doctrina. Según nos narra Platón en el libro del Fedro, para Platón el alma es como un carruaje y está dividida de 3 elementos. Por un lado, el cochero o auriga, que es el conductor de los caballos, y por otro lado, los 2 caballos que mueven a la carroza. Uno de estos caballos es blanco, noble y dócil, y el otro es un caballo negro, salvaje y agresivo. La tarea del conductor de caballos es conducir a estos caballos a la contemplación de las ideas puras. Se trata de un trabajo difícil, ya que cada uno de los caballos tira para su propio lado. Con esta alegoría, Platón quiere ejemplificarnos lo que es el alma. Como puede verse, el alma para Platón tiene 3 elementos. El cochero representa el alma racional, la que conduce y decide hacia dónde se debe dirigir. El caballo blanco representa el alma irascible, que es la parte del alma que tiene mayor afecto por lo noble, lo bello y lo superior. Es aquella parte de nuestra alma que aspira a lo espiritual. Por último, tenemos al alma concupiscible, representada por el caballo negro. Esta busca las pasiones corporales, que para Platón es lo más bajo y lo menos digno. De esta manera, el alma de los seres humanos está en un constante choque, pues tiene pasiones encontradas, y es la tarea del conductor de caballos el llevarla a lo más superior. Como decíamos, la doctrina platónica tuvo una fuerte influencia en el cristianismo, y se puede ver aquí cómo se da una división entre los apetitos espirituales y corporales del ser humano,
que siempre se encuentran en una constante lucha y que a veces buscan lo bueno asociado con el espíritu y lo malo asociado con el cuerpo. No obstante, cabría otra comparación, y es la de entender la psicología platónica de una forma similar a lo que se desarrolló en el psicoanálisis. Recordemos que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, también dividió el alma en tres partes: en el yo, en el superyo y en el ello. El yo como la parte que decide entre dos pulsiones distintas: la del superyo, que busca seguir las normas y los deberes sociales, y el ello, que busca satisfacer los deseos físicos del ser humano. La teoría tripartita del alma platónica también está asociada con su política. Las almas que pasaron más tiempo contemplando las ideas tendrán profesiones más nobles. Así, el alma más pura y noble de todas es la del sabio o filósofo. Después vendrá el alma de los reyes, que son justos, o de los guerreros poderosos. Luego la de los negociantes políticos o financieros. Después la de los atletas o médicos, seguido de los adivinos o iniciados. Luego de los poetas o artistas. En un siguiente nivel, los obreros o labradores. Luego la de los sofistas o demagogos, y por último, el alma más innoble de todas, la de los tiranos. Platón fue un gran crítico de la democracia de su tiempo, pues creía que las decisiones de los estados no deberían depender del voto de todos, ya que no todas las personas tienen la misma dignidad según su teoría de las almas. Deberían ser los mejores hombres los encargados de gobernar el estado. Esto es una aristocracia. Y en la punta de la aristocracia deberían de estar los filósofos, quienes son los más sabios de todos. Esta concepción platónica choca con nuestros ideales modernos de democracia y fueron acusados por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt como uno de los antecedentes más importantes del totalitarismo como se vivió en distintos regímenes del siglo XX. Si bien es cierto que esta aristocracia propuesta por Platón puede ser peligrosa, nos encontramos en el momento mismo del nacimiento de la filosofía política, es decir, de una reflexión filosófica acerca de cómo deben gobernarse los hombres. Para el alma y el mito del carro alado, los referentes son el Fedón y el Fedro. Te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo, los 6 grandes temas de la filosofía de Platón, historia de la filosofía griega de Guthrie y Hegel, lecciones sobre la historia de la filosofía, que te servirán como historias de la filosofía complementaria para entenderlo mejor. Continuamos nuestro recorrido por la filosofía platónica. En esta ocasión estudiaremos su política. Platón constituye el comienzo mismo de la filosofía política en Occidente, y sus obras La República y las Leyes constituyen la cumbre del pensamiento platónico. En La República, Platón relata la necesidad que tienen los hombres de constituir una sociedad. Nos dice Platón que los hombres no pueden ser autárquicos, es decir, no pueden gobernarse a sí mismos completamente y ser totalmente independientes. El ser humano, nos dice Platón, necesita de los demás para sobrevivir, y es por esto que constituye sociedades. Al reunirse en sociedad, los seres humanos dividen sus labores. Esto facilita el trabajo y crea especialización, lo cual favorece a toda la sociedad. Así Platón menciona la necesidad de un trabajo especializado y por tanto de distintos grupos o estamentos sociales que se dedican exclusivamente a una labor. Las labores más importantes para Platón son la producción de los bienes, la defensa de la ciudad y el gobierno político. Y a cada una de estas tareas le asigna una clase social distinta. Platón deduce estas clases sociales asociada a su teoría del alma o su psicología, ya que cada una de estas clases sociales se asocia a una de las 3 partes del alma que vimos en el video anterior. En la primera clase social predomina el alma concupiscible y se trata de la clase que se encarga de proveer las necesidades materiales de la ciudad. Se trata
trata de la clase social de los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Su labor es producir bienes, pero sin que estos sean demasiado pocos, pues esto produciría pobreza y carestía, pero tampoco demasiados, ya que si son demasiados, esto produce lujo, ocio y superficialidad. Por esta razón, a esta clase social le corresponde la virtud de la templanza o sofrosine, la cual es la encargada de ordenar los placeres. La segunda clase social es donde predomina el alma irascible. Esta clase social es la de los guardianes, que se encarga de la custodia y la defensa de la ciudad. Los guardianes protegen de los peligros que vienen tanto del exterior como del interior. Es decir, se ocupa de la moral y la regulación de los ciudadanos y, por ejemplo, de que la primera clase social no produzca demasiados bienes ni muy pocos. Su virtud es la de la fortaleza o andreia, que representa el coraje, la valentía y la acción. Por último, tenemos a la clase social de los gobernantes. Esta clase social está gobernada por la parte racional del alma. Los gobernantes aman y conocen a la ciudad y por tanto pueden ordenar mejor sus leyes y a sus ciudadanos. Su virtud es la de la prudencia o sabiduría, frónesis, y son conocidos tanto como políticos como filósofos. Para Platón deben ser los sabios los que gobiernan a la ciudad y muy en particular los filósofos. Recordemos que en la antigüedad la filosofía era un conocimiento integral y que representaba a todas las áreas del conocimiento. La ciudad debe estar gobernada por la parte más noble del hombre, es decir, por su parte racional, y esta parte racional predomina en los filósofos. Para los antiguos griegos, ser un individuo era un sinónimo de ser un ciudadano. El valor que tenía un hombre se medía por su compromiso con la ciudad. Así pues, la ciudad tenía un valor no solo político, sino moral. Las tres clases sociales ocupaban una función distinta en la ciudad ideal de Platón, y cada una tenía derechos y responsabilidades distintas. Por ejemplo, decía Platón que los artesanos no necesitaban demasiada educación, ya que las artes y los oficios, es decir, la técnica, se podía aprender con la práctica y de forma fácil. Por otro lado, Platón creía que los guardianes debían tener una educación gimnástica musical, la cual les ayudaría a tener una mejor sensibilidad y perseguir siempre lo bueno y lo noble. Además de ello, Platón creía que los guardianes deberían vivir en una comunidad de bienes, donde todos participaran de las cosas materiales por igual. No solo eso, Platón creía que los guardianes debían de dejarle sus hijos al Estado y que ninguno de ellos debía saber quién era su padre y su madre, de tal manera que para ellos toda la sociedad sería vista como parte de su familia. Finalmente, la educación de los filósofos políticos debía llegar hasta los 50 años. Los aspirantes a gobernantes debían estudiar todas las artes y las ciencias y especializarse sobre todo en las más nobles, es decir, en el conocimiento filosófico que lleva al saber del bien absoluto. Esto puede analogarse a la forma en que Sócrates veía el amor y el conocimiento en el diálogo del banquete. Así como hay tres partes del alma, así también debía haber tres clases sociales en la ciudad. Puede verse que hay una analogía entre el individuo y la ciudad, y no sería incorrecto interpretar a la ciudad como un gran organismo, que así como el alma tendría tres grandes partes importantes, representadas por tres virtudes: la templanza, la fortaleza y la prudencia. La armonía entre estas tres virtudes nos conduciría a una cuarta, la justicia o dikaiosine, la cual emergería cuando habría armonía entre las clases sociales y entre las tres virtudes. Así pues, esta virtud se manifestaría cuando cada ciudadano hiciera lo que le corresponde. La narración de Platón es sobre un estado ideal y él mismo reconocerá en un diálogo posterior las leyes que esto no siempre es realizable. Visto desde ojos contemporáneos, la filosofía política de Platón puede parecernos autoritaria, ya que condena a que los individuos no salgan de su clase social desde su nacimiento.
Platón también rechazaba la democracia y prefería este modelo donde los reyes fueran filósofos, lo cual atenta contra nuestra sensibilidad moderna sobre el individuo y la sociedad. No obstante, si la teoría platónica nos parece demasiado primitiva, es porque es la primera de su clase en toda la historia de Occidente y constituye la base a partir de la cual se suscitará la discusión sobre la política y cuáles son las mejores formas de gobierno. Aunque nos pueda parecer anticuado, esta aportación de Platón es invaluable y toda persona que quiera saber sobre las formas de gobierno debe comenzar sin duda por Platón. Para la filosofía política de Platón te tienes que referir principalmente al diálogo de la República. Sin embargo, también puedes consultar los diálogos del Político y las leyes, donde el propio Platón hace una crítica y revisión de su primera teoría que aparece en la República. Algunos de los textos complementarios con los que te puedes ayudar son Platón y la Academia de Jean Brun, Platón, los 6 grandes temas de su filosofía de Antonio Gómez Robledo, La historia de la filosofía griega de Guthrie y del pensamiento de Platón de Nuño, sin dejar de olvidar las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Veremos la cosmología de Platón, donde el famoso filósofo ateniense se dedica a explorar la composición y el origen del universo. Esto se encuentra descrito en el diálogo del Timeo, que fue una obra sumamente influyente, a tal grado que cuando Rafael Sanzio realizó su célebre mural La Escuela de Atenas, coloca al Timeo bajo el brazo de la figura de Platón. El Timeo comienza un día después de la narración de la República y pretende integrar los ámbitos cosmológicos, físicos y antropológicos en una sola narración coherente. Se trata del texto más acabado sobre la filosofía de la naturaleza de Platón y es especialmente relevante ya que integra buena parte de las propuestas de los presocráticos en un solo lugar. En el Timeo se presenta 2 regiones del cosmos, una región que denomina bajo la categoría de lo que siempre es y otra donde lo que siempre deviene. La primera categoría, donde las cosas siempre son, se refiere a las ideas inmutables, ese famoso topos uranos o mundo de las ideas o de las formas, donde éstas se mantienen a lo largo de la eternidad sin sufrir ningún movimiento ni cambio. Por otro lado, tenemos la región donde las cosas siempre devienen. Se trata del mundo físico, donde las cosas siempre están cambiando, se generan, crecen, nacen y mueren, y es el mundo que podemos captar con nuestros sentidos. Esto debe sonarnos muy familiar, ya que retoma la contribución de Parménides en su famoso poema. Igualmente, Platón integra a Heráclito, pero refiriendo que lo que describe Heráclito solo lo podemos encontrar en la región donde las cosas devienen. En esta región, nos relata Platón, todo se genera y todo cambia. Sin embargo, todo cambio y todo movimiento tiene una causa. Así pues, el mundo sensible debe de tener alguna inteligencia o algo detrás de él que lo ponga en movimiento y en acción. En este punto, Platón introduce la teoría del demiurgo, una divinidad que se encarga de poner en acción y en movimiento las cosas que devienen. El demiurgo no debe ser confundido con el dios cristiano, por ejemplo, ya que el demiurgo no crea la realidad, sino que simplemente es un ordenador, artífice o artesano que se encarga de darle orden a las cosas, mas no de crearlas. La labor del demiurgo es utilizar las ideas inmutables como una especie de molde a partir de la cual copiará a las distintas cosas sensibles y a partir de ello darle una materia. Así pues, para Platón, el mundo sensible no es sino una copia realizada por el demiurgo de las formas inmutables. En este punto, Platón está introduciendo la teoría de Anaxágoras. Decía Anaxágoras que la inteligencia era el verdadero principio del mundo. Y aquí Platón, en la figura del demiurgo, que es un ser inteligente, incorpora esa teoría.
Para realizar estas copias del mundo de las ideas, el demiurgo utiliza los elementos agua, aire, tierra y fuego que ya habían sido descritos por Empédocles. Al ponerlos en armonía y combinarlo con las formas, el demiurgo produce, aunque no crea, la realidad sensible. Sin embargo, las cosas deben de estar dotadas de una cierta alma para poder moverse. Y el demiurgo también se encarga de realizar como un artífice esta alma del mundo. Para hacerlo, el demiurgo se vale de relaciones matemáticas, poniendo en juego los distintos números, que a su vez se relacionan con los famosos sólidos pitagóricos, para otorgarle de una alma intelectual a las cosas. Todas las cosas tendrían una alma, y esta alma está descrita en un lenguaje matemático. Aquí se puede ver la importante influencia que tuvo Pitágoras en el pensamiento platónico. Después de realizar todo esto, el demiurgo debe de crear el tiempo, pues las cosas que se generan en el mundo del devenir necesitan del tiempo para comenzar y perecer, mientras que las cosas que se encuentran en un espacio eterno no necesitan del tiempo, ya que allí las cosas nunca cambian. Al echar a andar el tiempo, el demiurgo también hace girar a los planetas, que entonces se pensaban que eran solamente 7. El demiurgo no es nada más una inteligencia abstracta que habita en el universo, sino que es una inteligencia que tiene una personalidad y una subjetividad. Aquí podemos ver la influencia de Sócrates en Platón, ya que para Sócrates la inteligencia siempre está unida a una alma particular. Y por tanto, el demiurgo también debería de ser una persona, en el sentido de que era una subjetividad o un sujeto, aunque no contara con las mismas características de un ser humano. Aquí puede verse que en el diálogo del Timeo están recopiladas y armonizadas las teorías presocráticas más importantes y también la del propio Sócrates. El diálogo del Timeo sirvió para darle a la Edad Media una justificación filosófica a las doctrinas cristianas, aunque, como ya hemos mencionado, no debe de confundirse al demiurgo con el dios cristiano. El dios cristiano se encuentra sobre la creación, mientras que el demiurgo es parte de la creación y no puede generar por sí mismo nada, sino que es un artífice, un artesano que se vale de lo que ya existía, las ideas, para crear el mundo sensible. Este diálogo sintetiza y recopila mucho del pensamiento platónico que ya hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, la idea que el mundo sensible es una copia, de dónde surgen las almas, la armonía del universo y su relación con la ciudad y la polis, que también deben tener una armonía, la psicología de Platón y otra buena cantidad de teorías que se resumen aquí. Podríamos pasar muchísimo tiempo explorando este diálogo y toda la obra platónica. Hay especialistas que incluso dedican toda su vida a estudiar solamente una parte de Platón. Y como ya mencionamos en otra ocasión, se ha referido que toda la filosofía occidental no es nada más que una nota al pie de página de los diálogos platónicos. De esta manera, que estos videos solo deben de tomarse como una invitación para acercarse a Platón, un autor con una profundidad filosófica impresionante y con una calidad literaria que es reconocida como una de las mejores plumas de la historia. Con esto concluimos nuestra serie sobre filosofía clásica y en los siguientes videos nos dedicaremos al más célebre discípulo de Platón, Aristóteles. Para la cosmología de Platón hay que visitar, por supuesto, el Timeo. Te puedes ayudar de Antonio Gómez Robledo, Platón, los 6 grandes temas de su filosofía, la historia de la filosofía griega de Guthrie, las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel y el pensamiento de Platón de Nuño. Existe también una edición del Timeo que tiene una excelente traducción y es la de Conrado Eggerslam. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. En la siguiente entrega de esta serie documental veremos a Aristóteles.
Si te gustó este video, por favor apoya el canal. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.